Hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente al Rincón de Aso, lugar de podcast y video podcasting del Grupo Sociedad de Estado, asociado con el Grupo de Estudios Latinoamericanos y que participan en el Centro de Estudios Históricos y el INU, Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales, dependiente de la Universidad Nacional de Mar del Plata y el CONICET. En la dirección remota, Mac Banovar Duarte. En la producción remota, Francisco Javier Colona. Estudiante de la carrera de Historia y como asistente de producción, dirección y community manager, Ian Quiroz, el que más trabaja. Alumno del Colegio Nacional Arturo Humberto Ilia. Florencia Benítez, diseñadora gráfica en edición, postproducción y edición de marco. Dice, bueno, pasaron cosas. Frase célebre ya instituida en la historia reciente argentina. Exactamente. Ustedes están viendo un fondo en el televisor. Hoy no decidimos usar el slide que generalmente arma el director. Porque nosotros realmente este capítulo lo grabamos en la ciudad de Buenos Aires, en La Recoleta, en el bar La Biela. Queremos agradecer al encargado de la biela y también a todos los mozos y al público presente que teníamos. Que hizo de espectador. Claro, que hacía de espectador y de clac. Bueno, pero como dije, pasaron cosas. Como habíamos ido con nuestro equipo, viejo equipo, la GoPro 5, nuestros microfonitos Boya, que son los que tenemos acá, falló el sonido. Entonces decidimos volver a repetir el capítulo acá y bueno, ponemos de fondo exactamente la imagen del que hubiera sido el original. Sí. Vos sabés que a mí me bautizaron en la iglesia del Pilar. Te iba a decir, ahí justo, yo estoy apuntando, te digo, vos cruzando la plaza, sí, a mí te bautizaron. El padre Ganchegui, que era un sacerdote metodista, consiguió que me bautizaran en la iglesia del Pilar. Después vino una pequeña circunstancia de los Van Howard, pero bueno, soy de por ahí yo. Lo que se ve en blanco es la parte lateral de la iglesia del Pilar y lo que se comienza a ver en rosado es el Centro Cultural Recoleta. Bueno, entonces yo decía, nos encontramos en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio Recoleta, en la plaza, y agradecemos a la gente de la Biela por permitirnos estar acá. Bueno, lo cierto es que estamos en el estudio Buenavista Social Club y este es el capítulo 39. Bueno, pero son cosas que pasan, la verdad la pasamos muy bien, especialmente tus admiradoras que se vinieron a sentar atrás nuestro, que comentaban todo lo que vos decías. Lástima que no tenemos ese audio porque fue muy divertido. Fue muy divertido. Las chicas, eran como 8 chicas que, bueno, pero le ponían onda, ¿eh? Sí, le ponían onda. Estaban a favor tuyo y en contra mía. Decían, ¿por qué no la deja hablar a la señora? Terrible fue terrible, pero bueno, nos divertimos mucho. En esta primera parte nosotros vamos a trabajar sobre un texto que se llama Mujeres Economistas, 1816-1868, de Elena Gallego Alvaroa. Si vos me permitís, Diana, para cerrar mi introducción, que mucho más breve fue en la Biela que acá, quiero agradecer a Javier Ordoqui y a su equipo del programa Allá Vamos, que me invitaron para hablar en el Día del Profesor en la radio XFN. Así que a todo ese equipo, muchísimas gracias por el momento que me hicieron pasar. Y ahora, por supuesto, el momento estelar. ¿Quién va a hablar? Diana. Así que la dejamos a Ñañi, que nos hable sobre este libro que es fantástico. Breve, pero es muy interesante. Muy interesante. Decía Ángela, que citaba a los ingleses con mucha frecuencia cuando dice: lo bueno y breve es 2 veces bueno. Es 2 veces bueno. Bueno, hoy vamos a abordar el tema de las mujeres pensando en la economía. O sea, nosotros a través de las historias coloniales, de los podcasts que hemos hecho, hemos visto a las mujeres
como actores, políticos, agentes económicos, ¿no? Tanto en el mundo colonial americano como para el mundo moderno europeo. Y lo particular, que ahí las vemos desenvolviéndose como campesinas, como artesanas, como comerciantes ambulantes, cosa que nosotros sabemos muy bien que el comercio establecido en local estaba vedado a las mujeres, por lo tanto hemos visto, y a través de trabajos del grupo, muchas veces muchas viudas que en bambalinas ponen un administrador, pero ellas son realmente las verdaderas ejecutoras y planificadoras de su negocio, que en muchos casos lo llegaron a acrecentar y darle mayor volumen económico que el que le habían dado sus maridos. Y por ejemplo, cuando se ha tratado vidas individuales a través del texto de Sweetie Nash, hemos visto indias, mestizas, mulatas, negras libertas, ejerciendo como zapateras, lavanderas, pulqueras, todos los oficios que le tenía reservada la lógica de la estructura social del mundo colonial. Y nuestras mujeres Lebelier. Y las más recientes, nuestras mujeres Lebelier, como actoras, como actores políticos. Sí. También iroquesas, porque hicimos ese trabajo comparativo. De las iroqueses y las francesas en función del trabajo de Davis. Pero hoy nosotros lo que vamos a proponer es analizar exactamente el texto de Elena Gallego Abaroa, sí, que es profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Y este libro se llama, como vos bien señalaste, Mujeres Economistas, 1816-1898. Y es la profesora Gallego Abaroa es profesora de Historia del Pensamiento Económico e Historia Económica. Sí, ahora volteo todo. Bien, ahora todo se va todo. Sí. El trabajo, sí, en realidad, aborda el pensamiento y las propuestas que en el campo de la economía política, por supuesto, hicieron 5 mujeres. Y esto es lo interesante. Pues estas mujeres van desde la primera fecha del natalicio de la más antigua, vamos a decirle, que es Janet Marcet, en 1769, hasta el fallecimiento de la última economista analizada, que es Charlotte Perkins Gilman, que es en 1935. O sea, que vamos desde la Ilustración hasta la postcrisis de la década del 30. Ya tomamos unos 150, 160 años que no son menores en la historia del pensamiento económico. Por supuesto, niño. Y acá, una cuestión que no es menor, porque la autora dice, bueno, durante el siglo XIX, o desde el fin del XVIII, durante todo el XIX, se van a forjar las ideas directrices más fuertes de la economía clásica, de la economía ortodoxa. Ahora bien, como señala ella, ni los planes de estudios ni las propias políticas editoriales rescataron a estas mujeres. O sea, tenemos a los grandes clásicos de la economía, varones todos ellos, que por supuesto dentro de la carrera de historia hay siempre una tensión con el rol que tiene la materia economía, si es elementos de economía, introducción a la economía, historia del pensamiento económico, pero lo cierto es que para abordar historia económica se necesita tener un poquito de formación en economía, y eso ya lo señalaba en su momento el doctor Eduardo Miguel. Porque si no, porque si no era difícil entender. Era Samuelson para arrancar que era el libro. Pero sí, bueno, era su recomendación, sí, así como para esto. Entonces, en este trabajo, Elena Gallego Abaroa va a analizar las vidas de Jane Marcet, 1769-1858, Harriet Martineau, 1802-1876, Millicent Gazet Forret, 1847-1929, Harriet Taylor, 1807-1858 y Charlotte Perkins Gilman, 1860-1935. Pero, por cuestiones de tiempo, para no extendernos,
nosotros vamos a trabajar principalmente sobre Harriet Martineau y Millicent Garrett Foster. Dos vidas. Dos vidas de las 5. De las 5. De las 5, ok. Podemos decir en líneas generales de estas 5 protagonistas que todas ellas eran inglesas, excepto Charlotte Perkins Gilman, la más contemporánea, que fue norteamericana. Como rasgo prosopográfico, podemos destacar que todas recibieron entre una buena y muy esmerada educación. Pertenecieron a familias de la burguesía y de destacados profesionales, lo que les permitió interactuar en reuniones no solo sociales, sino también en tertulias intelectuales. La única soltera fue Harriet Martineau, las demás contrajeron matrimonio. Cabe destacar que Harriet Taylor se casó en segundas nupcias, nada más ni nada menos que con John Stuart Mill, con el que mantuvo un estrechísimo intercambio intelectual. De hecho, la autora señala que algunas cuestiones que señala Stuart Mill en sus escritos más clásicos son producto de esta charla y de la influencia con su esposa. Las 5 fueron fervientes defensoras de las mujeres como sujetos civiles, políticos y económicos. Destacaron la importancia esencial de la igualdad en la educación como condición previa para la independencia económica, la incorporación a la vida profesional, a derechos laborales y en la percepción y libre disponibilidad de sus salarios, y además del derecho al sufragio. Sí. Fueron muy críticas de las diferenciaciones de género en las concepciones patriarcales y cómo la condición femenina era una construcción de dominación. Sí. Los temas económicos abordados iban desde la industria, el comercio, la agricultura, la demanda del mercado, el comportamiento del consumidor, crecimiento económico, teoría de distribución de la renta, conocimiento de la economía política como forma de mejorar la vida, circulación monetaria, el comercio internacional, la eliminación del trabajo infantil, el derecho a la propiedad y la reestructuración del tamaño de la unidad familiar. Tema no menor, porque en última instancia lo que nos están planteando nuestras protagonistas es una cuestión que estaba vinculada con la cuestión de la natalidad. Sí. Tema, pensemos en qué momento nos estamos ubicando. De estas 5 escritoras, economistas, nos vamos a detener en la vida de 2, como señalamos. Harriet Martineau, que entre 1819 y 1830 realizó sus primeros aportes a la sociología, al publicar en diarios locales, pero no fue hasta 1821 cuando declara abiertamente su contrariedad al trato desigual que reciben las mujeres, y lo hizo en el diario Monthly Repository. Ya para esa época el padre de Martineau había fallecido y la chica debía ganarse la vida con estas publicaciones. Esto también la ha convertido en una de las primeras mujeres periodistas del Reino Unido. Fue tan prolífica en ese aspecto de su vida que se conoce un aproximado de 1.500 artículos a lo largo de su vida y llegó a vender más libros que el propio Charles Dickens. O sea, estamos... Sí. No es cualquier, no le ganó a cualquiera. Claro, no, era un éxito editorial. Gran parte de su lucha social se la dedicó a la defensa de los derechos de la mujer. De allí que se considere como una adelantada de su época. Entre las ideas que asentaba defendía la decisión femenina de no contraer matrimonio. Ajá. Y coherente con ello, se mantuvo soltera toda su vida. El objetivo de su autora fue componer un conjunto de relatos en los que se mezclaba la narración con los principios de la economía política británica. Como puede comprobarse en la lectura de estos libros, Martineau mostraba al comienzo de cada novela la teoría económica que se iba a entremezclar con el relato novelado. Sí. Acá lo que hay es esa intención pedagógica que tiene Martineau, que va a ser escuela después en otras escritoras, sí. Que es
a través de un relato, de una situación de ficción, ¿no? Ilustrar, enseñar cómo introducir los elementos básicos de la economía política. Acá ya casi las chicas me estaban pidiendo que me vaya, porque cuando empezaste a hablar que ella no se casó, estuvo así. Escuchen lo que dice. ¿Qué novela escribió? Gritaba una. No, fue una participación estelar la de esta chica. El objetivo de su autora fue componer un conjunto de relatos, por lo tanto, que sirvieran como principio pedagógico. De igual forma, concentró otro periodo de sus publicaciones en explicar la economía a las personas de las clases más bajas. Sí. Durante 1832 y 1834 publicó una serie de narraciones llamadas Ilustraciones de la política económica, sí, donde explica y cuestiona las teorías propuestas por Adam Smith. Además de otros factores socioculturales, consideraba que conocer el funcionamiento de la economía permitía una mayor libertad individual, especialmente para las mujeres. Sí. Se cayó el soporte de la luz. No importa. En sus relatos entreteje los conceptos sobre la producción, la distribución, sí, el consumo de la riqueza, el libre comercio y el comportamiento del consumidor. Fue un éxito editorial, por lo cual se tuvieron que publicar 8 volúmenes posteriores. Lástima que no tenemos un trabajo bueno, una de las de saber quiénes eran los consumidores también, pero esto es algo más de a los Chartier. Hay que hacer todo un rastreo de los quiénes lectores. Eran los suscriptores de la obra. Exacto. Pero, bueno. Que yo especulo, es una suposición. Debe existir ese tipo de estudios. Especialmente cómo las editoriales conformaban la venta a bibliotecas particulares, a bibliotecas públicas, la circulación que tenían por pequeños capítulos, que hoy lo conoceríamos como un fascículo, pero bueno. Aparte que coincide también con una cuestión que nosotros lo vimos un poco con el tema de las Lebelier, es que hay un aumento en la alfabetización de las mujeres, sí, que no es un tema menor. Para poder publicar el primer ejemplar tuvo grandes dificultades porque no encontraba un editor, que finalmente fue Charles Fox. Cuando apareció la primera novela, Vida en Territorio Salvaje, corría el mes de febrero de 1832. Estaba prevista una pequeña edición de 150 copias, pero apenas habían pasado 2 semanas, Harriet Martineau fue requerida para corregir las pruebas y ampliar la edición hasta los 5.000 ejemplares. El éxito de las novelas fue sensacional e interesó a políticos, empresarios, profesionales, obreros y, en general, un amplio espectro de la población, y atrajo tanto a lectores masculinos como femeninos. Thomas Robert Malthus, nada más ni nada menos, elogió públicamente la colección de las novelas de Martineau. Marx me imagino que no. No, porque bien, una cuestión a lo que vos haces referencia. Más allá de las observaciones que hacen estas 5 mujeres, es evidente que todas apoyan los principios de la economía liberal. Esa sería ya otro tema, otra cuestión, pero hay que ver, o sea, dentro de esta escuela, cómo estas mujeres ingresan y participan y deliberan acerca de estas ideas. La primera novela fue Vida en Territorio Salvaje. Cuenta la historia en miniatura del desarrollo industrial de Inglaterra, mostrándose el proceso mediante el cual la especialización de la mano de obra deriva en la acumulación de la producción y en la extensión de los mercados. El recurso literario que utilizó para mostrar cómo había avanzado el sistema económico desde sus orígenes hasta una organización de producción compleja fue contar la historia, ficcionalizada, de un emplazamiento británico localizado en Sudáfrica. Y este emplazamiento, esta colonia, va a sufrir un ataque y tienen que empezar de cero. Entonces utiliza
esta situación ficcional de tener que levantar un pueblo y reactivar su economía, y ahí va aplicando todo su conocimiento. Se había visto en la necesidad, por lo tanto, este emplazamiento de tener que reconstruir todos sus medios productivos, y para eso analiza cómo funciona la tierra, la mano de obra y las materias primas. El libro no solo hablaba de producción, sino que también reflexionaba sobre las estructuras sociales de la organización y la eficiencia que en un grupo podían sostener las personas en función de la economía. Yo te había hecho una pregunta ahí porque yo no leí el libro, lamentablemente. ¿Sobre las novelas hay traducciones al español o hay muy pocas? Hay poquísimo y son difíciles de conseguir. Es un tema, se puede conseguir, pero traducir una novela, o sea, No, están en inglés y hay alguna que otra que está en español. Hay algún que otro relato que fue traducido al castellano. Pero había que tratar una, Diana, Sí. alguna que otra, Bueno, la de... Bueno, está esta de Martinot, y después, bueno, en la próxima autora que veamos está la historia de un matrimonio mal habido, después vamos a explicar, que es la vida de Jean se llama Jean d'Arset, pero es un nombre inventado por mí. Sí. Disculpa la interrupción. No. Y por supuesto, en este relato existe una moraleja económica, en como en sus otras novelas, porque siempre acaban mostrando las ventajas de la división del trabajo, los efectos de la productividad del trabajo bien hecho, la ganancia de las rentas y las ventajas del proceso industrializador dentro del sistema económico basado en la libre empresa y en la competencia mercantil. En la primera novela se conseguía recomponer la colonia y acrecentar la producción gracias al esfuerzo conjunto de los colonos, incentivados en la búsqueda del interés propio y de la superación personal, o sea, el liberalismo en su máxima expresión. En el segundo relato, el señor Armstrong rectifica sus prejuicios contra el desarrollo industrial de su región. Y en los otros dos libros es la laboriosidad de la mano de obra lo que hace prosperar a los hermanos protagonistas, incluso en tierras de aparente baja productividad, y siempre en el marco de la confluencia entre los trabajadores y los propietarios de los recursos productivos. Hasta acá llega esta aguafuerte, vamos a decirle, esta acuarela de Harriet Martineau. Ahora vamos a pasar a Millicent Garrett Fawcett, ¿no? Para recordar, 1840. Ella sí se casó. Ella sí se casó. Que sí se lo dije a la chica, ¿ven? Ella sí se casó. 1847-1929. ¿Qué periodo toma? Porque toma la segunda mitad del 19, pasa por la Primera Guerra y fallece ya en las puertas de la futura crisis. Publicó una serie de 4 relatos económicos. Fue la primera mujer que escribió un manual de economía. Ojo, porque acá ya no está escribiendo solamente una novela, está escribiendo un manual académico. Colaboró en la revista Economic Journal con varios artículos que aparecieron entre 1892 y 1918, en donde trataba la desigualdad laboral de las mujeres y a sus problemas de acceso a la formación académica. Fue miembro muy importante del movimiento sufragista, amiga de John Stuart Mill. Sí. Estuvo presente en el Parlamento británico cuando éste pidió el sufragio para la mujer en 1866. 250 años después que las Lebelier. Una cuestión no menor, porque dicen que en el Parlamento británico existía un lugar para que pudieran presenciar las sesiones las mujeres. Sí. Lo que dicen es que era un lugar totalmente alto, incómodo. Sin embargo, a pesar de todas esas incomodidades y desventajas, respecto de los palcos reservados para los varones, Millicent era una asidua las echaban asistente. Por bulliciosa. Eso es lo que pasaba. Bien. Y fijémonos que en función de esta amistad con Stuart Mill, fue la única mujer
invitada a escribir uno de los 12 obituarios que se publicaron a la muerte de John Stuart Mill en 1873. Garrett perteneció a una familia numerosa de 10 hermanos, de economía muy acomodada, debido a la rentabilidad de los negocios paternos dedicados al comercio de granos y al transporte marítimo en Aldeburgh, Inglaterra. La hermana mayor de Millicent fue la primer mujer que estudió medicina en Inglaterra. Millicent se casó con Henry Fawcett, un notable profesor de Cambridge y parlamentario británico. Fawcett era ciego, por lo tanto Millicent le ayudaba en el trabajo académico, como en la redacción de los discursos políticos, y asistía a las sesiones parlamentarias, como dijimos, desde un lugar muy reservado e incómodo para las mujeres. Millicent, en su primera etapa de vida profesional, se dedicó a publicar sobre temas de economía. En sus 2 primeros libros fueron Política económica para iniciados y Relatos sobre economía política. Lo digo en castellano, también está en inglés. El primero fue publicado en 1870 y recogía en 4 secciones las leyes de la producción de un país, el intercambio entre los mercados, la teoría de la distribución, que explicaba cómo se determinaban los precios de los factores como tierra, trabajo y capital, e incluía un capítulo específico dedicado a los sindicatos y las huelgas. Y acaba con una sección cuarta en la que analiza el comercio internacional, el crédito y los impuestos, siempre bajo el prisma de los economistas clásicos. Sí. En Economía política para iniciados, razona sobre la competencia internacional entre países, que se resume en 3 teorías. La teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith, la teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo y la teoría de las demandas recíprocas de John Stuart Mill. Millicent puso en evidencia la ventaja del comercio entre países mientras existieran diferencias en el coste relativo de las mercancías intercambiadas dentro de cada país, e ilustraba sus afirmaciones con claros y sencillos ejemplos del comercio entre Inglaterra y Francia. La vigencia del libro duró 76 años y se llegó a reimprimir hasta 1946. En 1911 ya llevaba 10 ediciones con más de 30.000 ejemplares traducidos en 4 idiomas. Pensemos, ¿no? Muchas veces cuando decimos, bueno, un libro cuando se publica, ¿para qué público está pensado? Y esa tirada en función de ese público. O sea, estamos hablando de principios del siglo XX, 30.000, 10 ediciones no es un tema menor. Su segundo libro, Relatos sobre economía política, apareció en 1874 y sigue la forma novelada que había inaugurado Martino, a la que hacía referencia en el prefacio, y fue escrita con la misma intención que tuvo ella 30 años antes, es decir, popularizar las leyes de la economía teórica. Garrett utilizó la figura de un viejo marinero, el capitán Adam, que, a través de sus correrías por los océanos y lejanas islas, relataba 4 historias de aventuras en las que explicaban temas tradicionales de la producción, el intercambio, el comercio, las consecuencias del proteccionismo y el uso del dinero. En 1875, Garrett publicó una novela titulada Jan Doncaster. En esta obra se representaban los problemas de dependencia económica de las mujeres y sus dificultades para salir adelante sin apoyos familiares. En concreto, la protagonista de la novela es embaucada por su propia madre. Había aceptado una buena proposición matrimonial, que resultó ser un fracaso, con un marido violento y borracho. Para Millicent Garrett era vital la independencia económica de las mujeres, para lo que era necesario que hubieran recibido algún tipo de formación. En su opinión, la familia era la responsable de encauzar la educación de los adolescentes hacia el mundo profesional, sin discriminación
por razón de sexo. A partir de 1890, sus esfuerzos se focalizaron en la lucha por la igualdad de derechos de las mujeres, en especial el sufragio universal, el acceso a la educación y al campo laboral, los derechos sobre la propiedad, la igualdad de trato en las relaciones matrimoniales y el derecho al divorcio. Entre 1908 y 1919 fue la presidenta de la Unión Nacional de Sociedades para el Sufragio de las Mujeres. Eran más bravas que las norteamericanas. Sí. Así que es el relato. Yo pienso que en otro momento vamos a retomar la vida de nuestras otras tres protagonistas, pero lo consideré en función de lo que veníamos hablando acerca del rol de las mujeres en política, y creía que esta cuestión de ver a las mujeres siempre han estado en economía, pero mujeres pensando, ¿no?, en la economía, y me pareció muy propicio en función de lo que habíamos hablado de las peleas, o sea, especialmente en las inglesas, ¿no?, peleando esto por peticionar, y acá las mujeres haciendo una especie de pedagogía sobre la economía, porque el derecho, ¿no?, de la mujer como agente económico también parte de la independencia que se podía lograr, no solamente en lo político, sino en el tema del sustento. Bueno, gracias, Diana, como siempre, por esta ajustada síntesis, pero es muy interesante. Muy bien organizada. Van a salir 5 capítulos, pensamos que eran en aportes, todavía no tenemos el nombre, pero podría ser Mujeres Economistas, sacar 5 pequeños cortos de las biografías de estas mujeres, para que circulen. A mí me gustaría terminar con la contratapa de Elena Gallego Avaroa, que hace estas preguntas. ¿Son injustos los programas de historia de las doctrinas económicas si no incluyen en sus contenidos a las autoras de textos económicos? ¿Acaso no hubo mujeres que participaron en la construcción de la economía? Estas preguntas son las que justifican este ensayo, y adelantando la conclusión, la respuesta es que sí las hubo. Las autoras que se han escogido en este trabajo dejaron su legado. Fueron escritoras originales y atrevidas, injustamente tratadas al pasar inadvertidas en una disciplina que debería reconocer sus aportaciones. Bueno, fue bastante traumático, especialmente por la hinchada que tenía Diana. Los hombres estaban todos callados, pero las mujeres estaban muy participativas. Sí. Pasaron por la mesa, dijeron, saludaron, preguntaron de dónde éramos cuando estábamos, una cosa, después preguntaron si qué relación teníamos, o sea, se enteraron todas las chicas en 5 minutos. No, yo me enteré que eran casi todas viudas, ninguna con ánimo de volver a reincidir, según me dijo una. No, y aparte que eran y estaban fascinadas con el libro, la verdad. Sí, permiso nos pidieron, lo miraron para elogiaron cuando nosotros hicimos la segunda parte. Que las chicas en cuestión, chicas que estaban de la mitad de la década del 60 para arriba. Eso es lo que hizo interesante muy divertida, la verdad que fueron muy divertidas. Muy amenas. Sí, lamentablemente no salió el sonido porque creo que escucharlas a ellas mientras íbamos desarrollando el tema era... Fíjense mi cara de seriedad porque yo le pedía por favor, pero bueno. No sé qué tipo de podcast hubiera salido si salían las chicas de fondo. Pero bueno, Diana, fue una hermosa experiencia. Sí, muy buena. Volvemos a agradecer a la gente de La Biela por la enorme amabilidad. Y la próxima sí va a salir. Esperamos volver. Así que bueno, para mí como siempre ha sido un placer estar con vos, escucharte. Compartir con tu tribuna, que me preguntan, ¿y esto cuándo sale? ¿Dónde sale? ¿Cómo sale? ¿Es un podcast? ¿Sale por streaming, por TikTok? Estaban al tanto de todo las chicas. Todos los métodos de difusión. Sí. Bueno, Diana, un beso muy grande y bueno, nos vemos en el próximo capítulo del Rincón de Aso. Ya sabes, si te gusta,
Dale un like y suscríbete a la página. Un beso muy grande a todos y nos vemos.